está grabando. Nada, lo primero de todo, agradeceros muchísimo la asistencia a todos vosotros y vosotras. Nos acompaña para este webinar, bueno, el doctor Iván Peña, que muchos ya le conocéis, responsable de formación e investigación en la Federación, que bueno, pues es la persona que está liderando este proyecto en la Federación de ir dando y dotando de pequeños talleres sobre diversas temáticas, que la verdad es que, bueno, como técnicos que somos la mayoría y deportistas, pues es algo muy interesante, ¿no? Porque siempre viene bien que nos den pues, una pequeña actualización o que nos adentren en algún tema específico que a lo mejor no controlamos y siempre nos pueden abrir un poquito más los ojos. Hoy tenemos con nosotros como ponente a Gonzalo Espinoza. Gonzalo Espinoza es fisioterapeuta y bueno, ha sido compañero mío en la federación durante todo este tiempo, durante todo este año, porque ha estado cursando el máster. Es un poco largo el nombre, Gonzalo, tú luego ya lo especificas, pero bueno, por resumir, el máster de actividad física, de deporte e inclusión de la Autónoma de Madrid. Y bueno, desde luego, en ese sentido, felicitar por ese gran trabajo que ha hecho, por una gran implicación. Desde luego que ha hecho un trabajo excepcional que nos va a presentar además en este webinar, que desde luego es muy interesante. Y nada, Gonzalo, quiero decirte bueno, que muchísimas gracias por tu colaboración, muchísimas gracias por aportar tu granito de arena como decía al principio, para este objetivo, ¿no? de lo que es el proyecto de formaciones continuas y permanentes de la Federación Española. Y nada más. Iván, te paso a ti la palabra para que comentes un poquito de manera general en qué consiste la formación y ya arrancamos, ¿vale? Muchas gracias. Genial, Antonio, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Antonio, como siempre, por este espacio online para la formación. Y gracias también a Gonzalo por sacar el tiempo y los recursos para poder hacer esta presentación que como poco parece ya muy interesante. Seguimos... es la segunda del año y la cuarta, si no me equivoco, desde que entré en el apartado de formación. Seguimos con estas formaciones online en formato webinar que creo que bueno, nos ayudan a todos de una manera online poder conectarnos y poder estar actualizando un poquito de conocimiento en temáticas muy específicas. Y la temática de hoy toca enfocarla al atletismo. Veníamos de algunas formaciones en fútbol. Tenía ya ganas de dar el salto a otras modalidades deportivas y ahora pues con Gonzalo, con la ayuda de Gonzalo, podemos saltar al atletismo y en un tópico en el que estamos ahora mismo desde Federación trabajando muchísimo, que es en la valoración y la evaluación del rendimiento deportivo de nuestros deportistas. Y muchas veces cuando hablamos con nuestros técnicos y demás, nos asusta un poco esto de la valoración y de la evaluación porque entendemos que hay que tener laboratorios y maquinaria súper grande y súper costosa para poder valorar a nuestros deportistas y nos damos cuenta con presentaciones como esta, como ahora nos explicará Gonzalo, que bueno, con aplicaciones móviles y con cierta tecnología que tenemos al alcance de la mano, vamos a poder tener una valoración bastante chula y precisa de nuestros deportistas, en este caso del atletismo. Entonces, sin mucha más dilación, doy paso a Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación y nada, todo tuyo. Vale, para empezar, bueno, reiterar el agradecimiento a quienes hoy día muestran su interés en este tipo de actividades. Siempre va en pro de que podamos desarrollar el deporte para personas con discapacidad lo más accesible posible y que la gente pueda contar con los beneficios finalmente que esto nos entrega. Reiterar también un poco lo que comentaban, vamos a tratar de dar pinceladas de aspectos específicos, tanto de lo que es un poco el contexto de los usuarios o deportistas, diferenciar un poquitito lo que es parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, y como bien dice Iván, entregar una herramienta de evaluación alternativa, accesible también,
que nos permita, uno, evaluar el rendimiento y dos, estar atento a ciertos factores de riesgo para prevenir lesiones, que es lo que finalmente queremos que sea una práctica segura y con el mayor rendimiento posible. Vamos a la presentación. Me parece que... Dame un segundo. Pues qué sé yo. Si le doy... Eso, así podemos. Ahí está, perfecto. Bueno, como comentaba Antonio, el marco de esta actividad se centra un poquitito en lo que fue el máster de actividad física y deporte e inclusión social de personas con discapacidad, todo esto en colaboración de la federación y sus objetivos de poder entregar una formación virtual que sea accesible para todos. Va a quedar grabada en caso de que tengan que quieran compartirle esto, genial. Lo otro es que a partir de mañana vamos a pasar un formulario en el cual vamos a ver qué tan útil fue la presentación y además ciertas apreciaciones que puedan tener sobre próximos temas a tocar o cosas que les puedan ir interesando sobre lo que estemos conversando hoy día. Bueno, para comenzar, hacer una pequeña diferencia un poco, la federación es de personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido. En este tipo de personas vamos a encontrar tanto similitudes como diferencias. Cosas similares, el daño en el sistema nervioso central, que nos va a poder conllevar a una alteración en el tono muscular, en la coordinación, además del control motor selectivo. Además tienen en común que ambos colectivos se van a ver beneficiados a nivel de calidad de vida en la práctica deportiva, por lo que es bastante importante que podamos promoverlo de forma accesible y segura. Cosas diferentes y que es muy importante que tengamos en consideración el momento en el que aparece esta lesión en el sistema nervioso central. No es lo mismo una persona con un diagnóstico de parálisis cerebral que lo ha tenido en sus primeros meses o años de vida y que no ha podido desarrollar un patrón motor o de estructura física todavía, en comparación a una persona ya más adulta y desarrollada que se encuentra en este escenario. Vamos a encontrarnos con diferencias de masa muscular, de densidad ósea y de patrones motores, por lo que va a ser demasiado importante saber más o menos cuáles son las diferencias entre cada uno. A su vez, cosas que no son motoras en este tipo de personas que van a practicar el deporte. Puede existir o no una frustración por las capacidades afectadas, además de una menor experiencia o una experiencia nueva al momento de introducirlos a la actividad física. En este caso el atletismo, pero puede ser cualquier otro deporte en este caso. Y lo otro que tenemos que tener en consideración es que por el daño cerebral podemos encontrarnos con una limitación conductual o intelectual en estos deportistas, por lo que la herramienta de entregar información sobre entrenamiento que sea visible, accesible y atractiva nos da una alternativa de mantener a los deportistas informados, de mantenerlos motivados y de que generen cierta adherencia finalmente a lo que es su proceso deportivo, que va a ser un proceso largo de desarrollo y que después el éxito es algo que puede venir o no, pero que tenemos que estar preparados para todas las fases en las que tiene este proceso deportivo finalmente. Yendo un poquitito a lo motor, nos vamos a encontrar con diferentes déficits motores dependiendo de la ubicación de la lesión cerebral. Si tenemos en la sustancia periventricular y dependiendo de la extensión, nos vamos a encontrar con espasticidad, que ya vamos a profundizar un poquitito de qué se trata. Si nos vamos a ganglios basales, por ejemplo, nos vamos a encontrar con síntomas de diskinesia. Vamos a encontrar movimientos involuntarios que también van a ser súper importantes tenerlos en consideración al momento de la práctica deportiva. Y finalmente, si nos encontramos con alguna lesión en las vías cerebelosas, nos vamos a encontrar con un poco de descoordinación, dismetría, que también termina siendo bastante importante en la práctica y en el entrenamiento deportivo. Por lo general puede darse una muy específicamente de estas condiciones mencionadas o podemos encontrar un mix de todas ellas y por lo mismo es súper importante ir valorando cuál es la capacidad funcional y en función de eso trabajarlo al máximo posible y de forma monitorizada. ¿Cómo afectan estos déficits motores que estamos conversando? Existe algo que se llama el ciclo de la carrera y que nos vamos a ir encontrando con que, dependiendo de la persona y de sus limitaciones,
nos vamos a poder encontrar con a veces complicaciones en el apoyo en un pie, en la propulsión, en el aterrizaje, en el largo del paso. Todas esas cosas van a ir afectando finalmente el rendimiento del deportista que, estando en un contexto federativo, muchas veces nosotros lo que buscamos es un rendimiento óptimo y la competencia finalmente, teniendo en consideración todos los otros aspectos no deportivos. Eh, ¿En qué está un poco la literatura hoy en día respecto a estos déficits motores y el atletismo? Lo que más se ve en relación a los déficits mencionados es que hay una limitación en el rango de movimiento. A veces por el tono muscular nos vamos a encontrar con que no están los rangos conservados al 100%. Nos vamos a encontrar dificultad en la generación de fuerza, precisamente porque no hay una coordinación motora óptima y precisamente ahí es donde hay que apuntar a evaluar y trabajar. Y muchas veces también nos vamos a encontrar con dificultades en la velocidad y el control del movimiento. Esto sobre todo en una etapa inicial donde presentamos el deporte, la técnica y los gestos deportivos, puede llegar a ser un poquitito más complejo, pero teniéndolo en consideración, manteniéndolo evaluado y viendo cuáles son las limitantes y las mejoras posibles, se puede hacer un proceso totalmente factible en ese caso. Estos tres aspectos que están mencionados, finalmente lo que repercuten es en la potencia de la carrera, en que pueda generar con mis extremidades inferiores la fuerza posible para desplazarme a la mayor velocidad, que finalmente es lo que tiene este deporte de pista. Hacer menores tiempos en específicas distancias, por lo que va a ser importante tenerlo en consideración. Mencionando un poquitito lo que era la hipertonía, nos vamos a encontrar con que el 75% de las personas con lesiones cerebrales lo van a manifestar eh, como una limitante más frecuente. ¿Por qué es importante lo de la hipertonía? En este caso tiene que ver con que hay estímulos y reflejos que se encuentran totalmente hiperactivos. Existe un aumento del tono muscular cuando nosotros muchas veces lo que queremos es relajar esa musculatura. ¿Cómo nos va a afectar esto? Quizás va a limitar el rango de movimiento y también es probable que pueda limitar un desempeño de fuerza máxima en este caso. También nos vamos a encontrar con que la respuesta motora puede ser inapropiada para la planificación que estamos realizando y en lo práctico va a estar, como mencionábamos, limitando la postura, la flexibilidad y la técnica de carrera. Algunos ejemplos que se aplican a este ciclo de la carrera, por ejemplo, si presentamos hipertonía en un tobillo, el cual no pueda realizar una dorsiflexión adecuada, vamos a tener limitantes, por ejemplo, al amortiguar la carrera al momento de que el tobillo esté rígido, y tampoco nos va a permitir hacer una propulsión 100% óptima, porque no vamos a poder generar esta fuerza elástica que tiene la articulación al moverse en todo su rango de movimiento. Así como también podemos ver que hipertonía en el recto femoral puede limitar la flexión de rodilla en la fase de balanceo, lo que finalmente nos va a repercutir en una zancada más corta y por ende menos eficiente en este caso. Y lo último, una hipertonía en flexores de cadera va a limitar la actividad del glúteo, que finalmente es el músculo más importante al momento de realizar un empuje hacia adelante. Si no tenemos un buen rango y una buena fuerza, menos vamos a poder generar la potencia necesaria para poder correr a la velocidad que estamos buscando como atletas o como entrenadores en este caso. Eh, ya con un 15% se presenta como una sintomatología un poquitito menos prevalente lo que es la tetosis. Como hablábamos, tiene que ver un poco con la modulación de movimientos voluntarios. Va a generar gestos involuntarios continuos que también en una fase de iniciación deportiva puede llegar a limitar un poco lo que es la seguridad, la confianza en alcanzar velocidades, en desacelerar también. Y en este caso en lo práctico va a afectar el control postural, el equilibrio y además va a limitar ejecutar movimientos a ciertas velocidades también. Y también va a quitar un poco de eficiencia al momento en el que tú busques contrarrestar, perdón, estos movimientos involuntarios. Finalmente, mencionar que otra manifestación que está, hablábamos un poco, tiene que ver con esta descoordinación, con esta percepción de las distancias un poco alterada,
y además podemos presentar hipertonía, o sea, hipotonía en este caso. Si hay una baja de tono, vamos a contar con un mecanismo de carrera menos estable y además vamos a tener complicaciones al mantener el ritmo de carrera en este caso. Por lo cual, ir evaluando todas estas posibles dificultades al momento de entrenar nos va a ir siendo bastante útil, uno, para mejorar el rendimiento y dos, también para transmitir seguridad al atleta, a la familia y a todo el entorno finalmente para que se genere una adherencia en su carrera deportiva. Eh, todas estas, todos estos déficits o complicaciones a nivel motor, finalmente, llevados al atletismo ya reglamentado, se van dividiendo en diferentes categorías deportivas. En el caso de un T35, se va a buscar espasticidad principalmente en miembros inferiores. Esto, por reglamento de World Paralympics, está medido con la escala de Ashworth y en la medida de que estemos dentro de los valores correspondientes, va a estar dentro de esta categorización de T35. Además, los miembros superiores pueden presentar restricción, pero no deberían presentar una deficiencia en fuerza. Lo más importante de esta categoría es que si bien existe una condición que dificulta la marcha y la carrera, el deportista tiene que ser capaz de correr la pista sin asistencia. Si no, ya pasaríamos a lo que es el race running, que lo vamos a ver a continuación. Por otro lado, una presentación totalmente diferente es T37, que presenta esta misma espasticidad, puede presentar ataxia batetosis, pero en un solo hemicuerpo del deportista. ¿Qué va a ser importante de esto? Vamos a presentar lados totalmente diferentes, con rendimientos distintos, con patrones de movimiento y estructurales totalmente diferentes, por lo que va a ser muy importante que estas asimetrías que pueden presentarse las podamos evaluar, tanto por rendimiento, porque mientras menos asimetría tengamos, mejor va a ser el rendimiento, así como también ciertos patrones de movimiento estructurales que pueden predisponer a lesiones. Por lo que en este caso, sobre todo del T37, es importante ver el tema de los hemicuerpos y las asimetrías. Además, en el lado afectado puede presentar dificultad para caminar, para saltar y para realizar marcha lateral, y presenta menor cojera al correr que al caminar. Siendo un ciclo más corto, requiere de menos control y finalmente podemos ver que puede existir un menor rendimiento al caminar que al hacer una carrera, que puede a veces llegar a ser un poco sorprendente verlo en pista. En el caso del T36, aquí nos abocamos un poco más a los déficits que tienen, no tanto con hipertonía, sino que tiene que ver con el control motor, con las ataxias, con las atetosis, y aquí nos vamos a encontrar con que hay una presencia de déficit en las cuatro extremidades. Va a existir en el tronco, no tan potentemente quizás como en los usuarios de race running que vamos a ver después, pero sí vamos a encontrar una mayor limitación en balance estático que en dinámico. Lo mismo que el 37, como el ciclo es un poco más corto, no requieres tanto control finalmente como si lo sería en una caminata, en una marcha que sea a una velocidad un poco menor. Aquí lo mismo, necesitamos ir evaluando el comportamiento de este deportista en pista, saber cuáles son sus patrones, si es que tiene los balances adecuados y si estructuralmente presenta una alineación correspondiente o si vemos desalineaciones que puedan llamarnos la atención. T38 en este caso se presenta como el más funcional de todos, con menos impedimento, y esto es porque son deportistas que presentan el mínimo impedimento, según el reglamento de World Paralympics, pero de todas formas son elegibles porque presentan una desventaja frente a una persona que quizás no tenga una discapacidad. Eh, Va a ser más leve que un 35, 36 y 37 eh, que expusimos anteriormente, pero en pruebas funcionales sí pueden existir asimetrías, por lo que aunque quizás nosotros lo veamos caminando frente a nosotros sin mayores complicaciones, sí pueden existir, por ejemplo, déficit en fuerza, en flexibilidad, que finalmente son cosas que repercuten tanto en el rendimiento como en la posible salud del deportista. Y finalmente, como mencionábamos antes, esta es una categoría que tiene un poquitito menos de tiempo que las anteriores,
y que busca dar salida a personas que puedan hacer la carrera, pero con el uso de un triciclo que los asiste. En este caso, la mayor afectación está en miembros inferiores y tronco, y que no son capaces de realizar la carrera sin este dispositivo de asistencia. ¿En qué se diferencia 71 y 72? Básicamente en que el primero no consigue la habilidad de acelerar o propulsarse con el uso de un triciclo, mientras que por reglamento el segundo, o sea, el 72, menciona que al tener la habilidad de acelerar o propulsarse mediante pasos, ya pasas a esta categoría principalmente por un tema de tratar de mantener la competencia lo más equiparada posible. Para ir cerrando un poquitito lo que tiene que ver con el contexto, tanto de parálisis cerebral como daño cerebral adquirido, es importante que a los deportistas los podamos observar en un contexto multidimensional. Lo primero, tener en consideración su diagnóstico, la extensión de su diagnóstico, su capacidad funcional, porque en base a eso vamos a poder ir desarrollando los planes de entrenamiento, los objetivos y todo lo que conlleva una carrera deportiva finalmente. Además de eso, es importante tener en consideración cuál es el ambiente que tiene esta persona. Si tiene los recursos económicos, por ejemplo, para el material adecuado, si realiza sesiones de fisioterapia, entrenamiento, todo eso finalmente te va marcando contextos distintos entre una persona y otra, por lo que hacer una valorización individual en este caso es lo más óptimo que podemos hacer para mejorar el rendimiento y para preocuparnos de el estado de salud de los deportistas en este caso. Y finalmente tener en consideración la tarea. No es lo mismo correr 100 metros que correr 100, 200, que correr 400. Son exigencias distintas, tanto a nivel motor como metabólico, y finalmente a eso nos tenemos que preocupar al 100% si es que queremos una optimización del rendimiento lo más adecuada posible. Ya pasando un poco a lo que es la herramienta, los dispositivos móviles, tiene que ver un poco con el hecho de hacer más accesible el tema de evaluar. Iván anteriormente nos mencionó que muchas veces esto de evaluar lo relacionamos con laboratorios que quizás no están cerca de donde estamos nosotros, maquinaria que cuesta miles de euros, y muchas veces necesitamos menos que eso. Sobre todo, que sea accesible nos permite ir haciéndolo de forma continua y precisamente de forma más directa y más simple para nuestros deportistas, que sea una información que se puedan quedar, que puedan convivir con ella y que les sirva precisamente para estar motivados sobre su rendimiento o sobre lo que puede llegar a limitarlos en el avance de su carrera deportiva. En este caso, además de lo mencionado, es importante que monitorizar se orienta al entrenamiento principalmente en la planificación y el control de cargas. Vamos a ver después que, sobre todo en trabajo de fuerza, monitorizar las cargas se va a relacionar mucho principalmente con la recuperación y con la fatiga. Así como también después vamos a ver que existen test de salto que son muy correlacionables a nivel de fatiga metabólica. Y lo otro es que, claro, hacemos una evaluación de patrones motores y estructurales que pueden prevenir lesiones, que finalmente es lo que no queremos en un deportista. No queremos que se lesione, que no pierda el tiempo, eh, que tampoco genere una mala experiencia que lo saque de esto del deporte, sino que todo lo contrario, queremos generar confianza, tanto entrenador-atleta, como esa confianza que necesita el deportista en el proceso para seguir mejorando y que se mantenga entrenando la mayor cantidad de tiempo posible. En este caso, las evaluaciones que vamos a ver tiene que ver con que sean accesibles, y la herramienta móvil que nosotros vamos a utilizar como referencia hoy día es la aplicación MyJumpLab. En honor a la transparencia, MyJumpLab tiene un coste, no es muy caro la verdad, y en función a la cantidad de información que puedes encontrar y que puedes realizar, me parece que es bastante accesible. Cada quien después lo irá viendo en su momento. Volvemos. Test de salto, entrenamiento de fuerza basado en velocidad, análisis de la técnica de carrera, análisis de rango de movimiento y análisis de la alineación corporal. Vamos a ir profundizando en cada uno de ellos ahora. En cuanto al test de salto, es un test que es práctico,
no requiere mayor material asociado. Sí va a ser importante ver cuál es la capacidad que tenga nuestro deportista de realizar un salto para ver precisamente qué es lo que vamos a medir y cuál es el contexto. En caso de realizarlo, pues, tenemos una herramienta que es fiable a nivel de medición del rendimiento neuromuscular. A través de la altura del salto podemos calcular fuerza, potencia, velocidad de una forma bastante accesible. Y además, al tener un valor al cual podemos acceder de forma continua, podemos ir registrando el progreso del deportista precisamente para mantenerlo motivado. Además, se recomienda el entrenamiento con saltos precisamente porque la literatura nos ha ido mostrando de a poco que intervenciones que involucran saltos o pliometría en sus entrenamientos presentan mejorías en fuerza, en balance estático y dinámico en referencia a otras personas con parálisis cerebral que no realizaron esto en sus entrenamientos, por lo cual nos da cierta pauta para poder recomendarlo y además para poder monitorizarlo. Además, como mencionaba anteriormente, se ha probado también que descensos en el rendimiento de un CMJ, que es un test de salto, entre 8 y 10% en su valor, se correlaciona estrechamente con valores de lactato y amonio asociados a fatiga metabólica. Por lo cual, sin tener estos exámenes de laboratorio invasivos o a veces costosos, vamos a poder sacar ciertas conclusiones sobre la recuperación o la fatiga con la que se encuentra nuestro deportista en este caso. Aquí hay una pequeña demostración de cómo funciona la aplicación. En este caso, se hace una grabación en tiempo real. La aplicación es capaz de captar la altura a la que tú realizaste el salto y por medio de diferentes fórmulas es capaz de poder además entregarte otros valores, como sería, como conversábamos antes, la potencia, la velocidad también y la fuerza realizada también. Por lo cual, con un simple salto, incluso auto realizado, quizás no estás con tu entrenador, quizás eres atleta y solo necesitas posicionar tu móvil en una posición donde pueda captarte el teléfono, ya puedes tener cierta información sobre cómo está la potencia de miembros inferiores, que es algo bastante útil en el tema del atletismo de pista. Pasamos a lo que es entrenamiento de fuerza basado en velocidad. Eh, Esto tiene cierta utilidad precisamente porque la medida de que nosotros podemos obtener este valor, que es la velocidad de ejecución, a su vez vamos a poder estimar el valor de una RM y por ende sus distintos porcentajes. Esto gracias al estudio que realizó González Badilla y Sánchez Medina, quienes pudieron correlacionar las variantes de carga de peso y la velocidad de ejecución de forma tan estrecha que eso a su vez te permite estimar, dependiendo de la velocidad que tú utilizaste, cuál sería la carga o asociado al porcentaje de carga que tú estás moviendo. Por lo que nosotros podríamos realizar lo que se llama un perfil de fuerza-velocidad, o sea, por medio de un test incremental podemos ir evaluando diferentes cargas, 30 kilos, 40 kilos, 60 kilos, ver a qué velocidad eso se mueve y en base a eso ir monitorizando los valores a medida de lo que va avanzando el proceso deportivo. Con esto podemos ver si hay un mejor desempeño, perfecto, vamos viendo que existe mayor fuerza en el deportista. Si vemos que existe una menor velocidad de ejecución, lo podemos correlacionar con fatiga o con que quizás el deportista no está recuperado al 100%. Al menos lo que menciona la literatura es que 2 descensos consecutivos del 20% en la velocidad ya nos habla de que existe una correlación eh, con fatiga a nivel metabólico. Además, recomendar trabajo asociado a velocidad, precisamente porque la literatura lo ha estudiado y nos ha dicho que en personas con parálisis cerebral el trabajo de velocidad está asociado a el alargamiento de los fascículos musculares entrenados, un mejor desempeño en un test de rendimiento de marcha, además de mayor fuerza
En este caso, el estudio lo mencionó en extensión de rodilla, lo cual nos lleva a una zancada más larga, a poder desempeñarnos con mayor velocidad y finalmente a nivel de atletismo es un poco lo que estamos buscando de atletismo en pista. En este caso, la aplicación lo que hace es identificar la barra. En este caso es un peso muerto, se puede hacer con una sentadilla, se puede hacer con un hip thrust también, que son ejercicios que van muy relacionados al desarrollo de fuerza y potencia en atletismo de pista. Después, la aplicación por medio de inteligencia artificial es capaz de captar la velocidad a la que moviste la barra y en tiempo real te va entregando los parámetros necesarios para que tú vayas haciendo la evaluación. Cómo se comportó la barra, en qué momento te fatigaste, cómo está el rendimiento de ese día en particular. Lo que nos va a ir permitiendo monitorizar de forma accesible y fácil la ejecución y el rendimiento en estos ejercicios. En cuanto al análisis del gesto de carrera, aquí pasan dos variables que son bastante importantes. Primero, identificar los gestos de movimiento que puedan promover lesiones, lo vamos a ver próximamente, y determinantes que afectan la economía de carrera. Por ejemplo, vemos en este estudio que se ha asociado un descenso de la cadera al momento de realizar la carrera que está asociado principalmente a valgo de rodilla. Es distinto, por ejemplo, la imagen de la izquierda donde vemos una cadera recta y que no tenemos estos problemas, versus la imagen de la derecha donde podemos ver que el desplazamiento medial del punto de reacción, o sea, en el pie y que se asocia a la rodilla y a la cadera, tiende a estar asociado a perjudicar tanto tejido blando como a favorecer lesiones que puedan llegar a perjudicarnos en este caso. Mientras que a nivel de variables de economía de carrera, eh, toma mucha relevancia el concepto tanto de el stiffness, que tiene que ver un poco con la capacidad que tiene nuestras articulaciones, nuestra musculatura y nuestros tendones en resistir las deformaciones bajo carga. Si mi tendón no es capaz de deformarse, no tiene la capacidad de generar fuerza elástica, por lo que un buen valor de stiffness nos va a dar nos va a aproximar a un mejor rendimiento también a nivel de carrera. Aquí, en este caso, vemos que por medio de la grabación de un video en cámara lenta, podemos evaluar lo que sería la pisada, además de tiempos de contacto, tiempos de vuelo, y la inteligencia artificial a su vez es capaz de sacarnos valores de fuerza y de stiffness en este caso. Ahí vamos viendo que va congelando cuadro por cuadro para poder sacar los valores correspondientes de cada pie y posterior a hacer esto con cada pie, nos entrega valores tanto como tiempo de contacto, tiempo de vuelo, fuerza máxima y lo que es el stiffness en las piernas, en miembros inferiores. Además, como se ha evaluado tanto en izquierda como en derecha, nos permite hacer la evaluación de asimetría, que lo veníamos conversando un poco antes. Tanto en un 37 como en otras categorías deportivas, es muy probable que no nos encontremos con un desarrollo simétrico de la fuerza, en este caso en el miembro inferior, por lo cual nos va a permitir pesquisar cualquier tipo de alteración a la cual queramos estar atentos o donde tengamos que especificar un poco más el trabajo. Por otro lado, por medio de una grabación en cámara lenta, nosotros también podemos evaluar el comportamiento de las articulaciones al momento de realizar la carrera. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se enfoca en la angulación del tobillo y también lo que vimos un poco sobre la caída pélvica. Si vemos mayor caída pélvica hacia algún lado, nos tiene que llamar la atención porque eso sí o sí va a ir afectando la mecánica de la pierna completa hacia abajo, que es lo que precisamente buscamos evitar lo máximo posible. Otro aspecto que podemos medir en este caso con la aplicación MyJump tiene que ver con el análisis de los rangos de movimiento.
En el caso de la parálisis cerebral y el daño cerebral adquirido, por lo que conversamos un poco, la hipertonía, el poco control motor, nos podemos encontrar con que existan patrones de movimiento alterado, patrones estructurales que también pueden estar alterados y que se asocian mucho a lo que son rangos articulares de cadera, de tobillo, de rodilla. Eh, Volviendo un poco a lo que es la literatura, se ha visto que una reducción en el rango articular de la dorsiflexión de tobillo puede ser compensado con valgo de rodilla o con pronación de pie, lo que nos va a ya ir complicando un poquitito lo que es la carrera en cuanto a eficiencia y ya derechamente empezamos a estresar más de la cuenta estructuras que al contrario necesitamos cuidar. Eh, Otro estudio nos dice que déficit de ROM en rotación interna de cadera es identificado como un factor de riesgo en dolor de cadera e ingle. Todo lo que se relaciona un poco con pubalgia y que estos son dolores bastante complejos, sobre todo a nivel de corredores, por lo cual lo mismo, vamos a buscar mantener los valores lo más óptimo posible y si encontramos restricciones, tratar de trabajarlas de forma específica. Y finalmente, lo que nos muestra este estudio también, limitaciones en flexión de cadera asociado a un acortamiento es asociado a un acortamiento de la zancada y a una alteración en la fase de impulso, lo cual también nos va a condicionar mucho lo que es el rendimiento, que es lo que como deportista en este caso estamos buscando. En este caso, mostrar un poquitito cómo funciona la aplicación en el análisis del rango de movimiento. Eh, la aplicación por medio de el giroscopio que tiene, o sea, el teléfono, te permite ir haciendo el movimiento de tu articulación y la aplicación te va cuantificando cuál ha sido el valor que tiene de cuántos grados de rango de movimiento tiene la articulación evaluada en este caso. Aquí vemos que hay alternativas de cuello, miembro superior y también a lo que nos vamos a enfocar nosotros, rotación interna de cadera, flexión de cadera y dorsiflexión, que se relaciona un poco con los estudios que estábamos viendo anteriormente. En este caso, vamos viendo que se realiza el movimiento y se generan los valores. Posterior a la evaluación, vamos viendo que te entrega el valor tanto de izquierda como de derecha y que también, como mencionábamos anteriormente, nos va a permitir evaluar asimetrías en este caso, que va a ser muy importante a nivel de seguridad y de rendimiento. Además, en línea con lo que veníamos conversando, tiene que ver un poco con todas estas complicaciones a nivel funcional y estructural, muchas veces se termina manifestando en lo que es la alineación corporal. Ahí podemos ver la diferencia entre ambas imágenes, como una leve torsión en cadera, por ejemplo, ya nos va a empezar a repercutir a nivel de rodilla, a nivel de tobillo. Eh, Además, cuando tenemos este tipo de desalineaciones, va a incidir directamente en lo que son tejidos blandos que se encargan de estabilizar las articulaciones para que sean más seguras en su desempeño. En este caso, musculatura y ligamentos. También a nivel muscular es importante que si tenemos diferencias de alineación, nos vamos a encontrar quizás con músculos más cortos y músculos más largos, lo cual va a complicar todo lo que tiene que ver con la sinergia que tiene un músculo agonista con un músculo antagonista, lo cual además va a repercutir en el rendimiento. En este caso, un ejemplo concreto lo vemos en la desviación en la alineación pélvica, que fue lo que conversábamos un poco antes, y que va a alterar la posición del fémur, dejándolo en posición de desventaja mecánica, lo que se asocia un poco con lo que venimos conversando durante esta presentación. Eh, Estudios también han mencionado que el valgo de rodilla está asociado a lesiones ligamentosas y que la pronación del pie termina influyendo en todo lo que tiene que ver con la carga del peso y la fuerza, teniendo ciertas repercusiones sobre el tendón de Aquiles, que son lesiones que vamos a tratar de evitar lo máximo posible. En este caso podemos ver dos formatos que trabaja la aplicación MyJumpLab. La primera te da un formato libre en el cual tú puedes, a través de inteligencia artificial, identificar los marcadores
y vamos a ir viendo cómo se comporta en este caso rodilla, cadera y tobillo. Lo podemos hacer tanto en esta trotadora como también al aire libre en este caso. Y esta versión, que es un poquitito más específica para el valgo de rodilla que estábamos viendo, te permite evaluar en ciertos ejercicios. Por ejemplo, aquí es un salto con caída. Automáticamente la aplicación te entrega los valores de valgo de rodilla que se generan posterior al ejercicio, y lo mismo, te permite compararlos tanto en izquierda como en derecha, precisamente para prevenir un poquitito lo que son las asimetrías. Eh, Eso ha sido la presentación. A nivel de reflexión, reiterar un poco lo que conversábamos al principio. Es importante tener acceso a todas estas evaluaciones y sacar un poco de la cabeza de que este tipo de valores solo están asociados a laboratorios o a procesos que sean muy costosos e inaccesibles. La idea es que por medio del uso de algo como un teléfono que estamos tan acostumbrados a utilizar, podamos generar valores que sean simples pero precisos en la prevención de lesiones, en la mejora del rendimiento y también, sobre todo, en mantener interesado al atleta, a mejorar, a conocer sus propios límites, a saber cómo se comporta su cuerpo frente a ciertas exigencias. Y con eso la idea es poder generar procesos deportivos que sean largos, que tengan adherencia y que además sean efectivos. Porque finalmente como federación lo que se busca es resultados, y mientras existe una mayor competencia, tanto interna como internacional, más motivación va a existir y finalmente nos va a permitir desarrollar y profesionalizar lo que es la actividad del deporte en personas con discapacidad y en este caso en el atletismo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, me ha parecido muy, muy interesante. La verdad es que como entrenador de atletismo que soy yo también, decirte que bueno, personalmente me ha encantado. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Abrimos turno. Creo que me salió. Un segundito, que hago repaso. Si podéis, por favor, Gonzalo, si quieres quitar la presentación, así veo un poco más a todo el mundo. Y no devolver a la pantalla. Dame un segundo. Nada, yo deciros mientras que Gonzalo lo pone que, vamos, yo me descargué la aplicación creo que fue hace 8 o 10 años aproximadamente, que creo que fue la primera versión que hicieron. Bueno, yo además estuve en una ponencia de cuando la presentó Balsalobre y, y de entonces han salido varias actualizaciones. Ahora creo que es MyJam 2, creo que es, pero bueno, pero que es verdad que pagas una vez y ya pagas para siempre. O sea, y me costó, por aquellas no sé si habrá subido, pero me costó 10 euros. O sea, que realmente es una inversión más que de sobra. Porque yo personalmente, con muchos deportistas que he hecho, no la he utilizado al 100%, pero sí utilizaba muchísimo, con los velocistas y los saltadores, utilizaba muchísimo en lo que es pues eso, ¿no? El análisis de CMJ y todo esto me venía de maravilla, ¿no? Para ver un poquito cómo andábamos. Y era algo habitual, con lo cual, de lo que a mí personalmente me ha encantado, me ha gustado muchísimo la presentación. No sé si alguien tiene algún comentario. Yo tengo una pequeña duda, Gonzalo, que te voy a hacer, ¿vale? O sea, Vale. si te parece. Yo sé evidentemente que te has centrado un poco al final en el tiempo que tenemos, porque de eso se podría estar hablando muchísimo. A mí me gustaría, en los estudios que has mencionado, en algún momento hace referencia al fin y al cabo, al final la mayoría de los que estamos aquí somos entrenadores y básicamente, por lógica, ¿no? Cuando entrenamos a un deportista, a un atleta, lo que hacemos es intentamos asemejar, ¿vale? O de alguna manera igualar, equiparar a nuestro atleta con el modelo técnico teórico, ¿no? Evidentemente, hay una gran diferencia y lo que intentamos es buscar, pues bueno, si la carrera óptima o la teoría te dice que en una carrera tienes que llevar la posición del rodilla en en una determinada posición, el pie pues en otra determinada posición, etcétera, etcétera. Algunos estudios de esos hacen referencia a si existe algún método para poder valorar cuantitativamente cuánto de cerca puedes estar de ese modelo técnico teórico.
¿O no? Mira, salvo en los primeros, todo esto viene un poquitito también del mundo de las clasificaciones funcionales. Y precisamente las clasificaciones funcionales buscan que las evaluaciones que se le hacen a los deportistas sean lo más objetivo posible. En los primeros que vimos, se habla un poco de cuál es cómo te afecta un déficit de fuerza, cómo afecta un déficit de coordinación, eh, y también lo que sería un déficit de rango articular. Eh, la mayoría de las correlaciones finalmente dan por conclusión que siempre vas a estar en desventaja frente a una persona que no tenga discapacidad física en este caso. Y yendo un poquitito a lo que me preguntas tú, eh, tiene que ver con rendimientos de potencia de miembro inferior. Lo que más se puede asemejar a lo convencional en generación de potencia es lo que más vas a poder extrapolar finalmente a atletismo en este caso. Ajá. ¿Cuál es el tema? Que finalmente cada quien, según su contexto, se va condicionando por ciertas cosas. A veces va a ser por equilibrio, a veces va a ser por fuerza. No va a haber una receta tan precisa para todos, pero en lo que coinciden es que tú tienes que tratar de generar la mayor potencia a nivel de miembros inferiores posible. Ajá. Vale. Y luego una segunda pregunta que te quiero hacer, aprovechando que, perdón, que aquí con nosotros pues, se encuentra también una lanzadora con daño cerebral. Claro, has estado explicando los modelos de la carrera, ¿no? Pero entiendo que también podría ser utilizable, ¿no? A la hora de poder valorar a un lanzador, ¿no? En el círculo, ¿no? Pues bien, un lanzador que a lo mejor haga o sea, que haga lanzamiento lineal, ya no te digo circular, porque ya es más complicado encontrar a gente con daño cerebral adquirido para el que haga circular, pero sí que se podría utilizar, ¿verdad? Es un poco el mismo concepto, ¿no? Que has explicado. Sí, sí, totalmente. Sobre todo lo que tenga que ver con fuerza-velocidad. Se menciona un poco lo que era hip thrust, lo que es sentadilla, pero por ejemplo, en un gesto de lanzamiento que sea en diagonal, no tengo el nombre de cuando tú colocas una barra que puedes empujarla, Sí. pero medir la velocidad de eso automáticamente ya te da ciertos lineamientos de rendimiento. Lo mismo en una press banca, hay que ver si es que es lanzador de pie o si lanza en silla o en banquillo, porque si lanza de pie y tiene cierta facilidad para poder hacer impulso con las piernas, incluso hasta el salto y la potencia de miembros inferiores nos va a servir en ese caso. Sí. Eh, Sí, también lo he visto que, por ejemplo, en la foto esa que has puesto, donde se veía un poco la linealidad de hombros, cadera y demás, me parece muy interesante en un lanzador, ¿no? Que al final el lanzador lo que buscas es una, al final lo que haces es una catapulta, ¿no? Para lanzar un artefacto, entonces al final bloqueas una parte de tu cuerpo para poder lanzar con la otra parte, entonces no sé, me parece muy interesante, ¿no? Lo que has explicado por el hecho de que ahí se puede ver si realmente rompes digamos, esa parte fija, sabes que vas a perder fuerza a la hora de lanzar, ¿no? Ya te digo, me parece muy interesante. Ujú. Claro, además, sobre todo, la aplicación te permite evaluar ciertos movimientos de hombro también, en ese caso. Claro. No lo conversamos porque en este caso no nos iba tan al lugar, pero en un lanzador, contemplar cuánto es tu rango de movimiento, de rotación interna, de rotación externa, nos va a ir permitiendo también saber cómo es finalmente esa parte final de la catapulta, qué tan restringido está, qué tantas posibilidades sí tiene de hacerlo. Así que en ese caso sí se puede extrapolar a lanzamiento y probablemente también a más de un deporte en este caso. Ajá. Gonzalo, otra cuestión. Yo también he utilizado, pues creo que casi todas las aplicaciones que comentas. Entiendo que esto es el MyJam Lab, que es el que recoge todas las aplicaciones de Balsalobre en conjunto, ¿verdad? Y que las puedes disponer todas. Hablabas también explicando a Vadillo y a todo este continuo entre fuerza-velocidad para hacer el test de cargas incrementales y conocer un poquito el perfil fuerza-velocidad. No sé si dentro de esta aplicación conjunta cuentan también con algún tipo de, quizás más novedoso, no sé si lo han incluido aquí, pero algún tipo de ese perfil fuerza-velocidad en carrera, dándote
dándote datos de la mecánica de carrera, fuerza horizontal, etcétera, para conocer el perfil de aceleración. ¿Lo tienen ahí también? Mira, en gestos de carrera específico me parece que no, la verdad, porque aquí lo que más se toma en consideración es que la inteligencia artificial identifica un objeto que muchas veces va a ser una barra, los discos, y precisamente lo que toma en cuenta es la velocidad que tiene este artefacto más que la propia del cuerpo en este caso. Eh, sí, quizás podríamos, no sé, aquí ya empiezo a teorizar, quizás trabajarlo con un lastre y tratar de identificar Bueno, a qué velocidad se puede mover el lastre. tenemos ya otros aparatos como el Race Analyzer de Chronojam y tal, bueno, a ver, ya, no, ya sería, ya, ahí sí que se hace una pequeña inversión, pero bueno, tampoco es algo excesivamente caro si ya estás trabajando con atletas de alto rendimiento y sí que te da ese perfil, ¿no? Ese perfil que comentas, Iván. Pero Sí, ya no es mi el... pregunta iba más, mi pregunta iba más porque sí que conozco cómo sacarlo con, bueno, Race Analyzer, fotocélulas y demás, pero creo que estaban desarrollando aplicación junto a Pedro Jiménez y demás de MySprint, ¿no? Entonces iba más por si la habían Sí, incluido en el, y teníamos este perfil que yo desconocía la aplicación Lab, o sea, las había visto por separados, de hecho tengo alguna por separado, pero desconocía la aplicación conjunta. Entonces era por saber si tenían también el perfil horizontal ahí incluido, pero entiendo que no por lo que dice Gonzalo. Sí, valdría la pena revisarlo más en profundidad, pero de momento lo que tengo entendido es que en ese momento no está. no. Gonzalo. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Pues nada, esperamos que os haya gustado la presentación. Yo personalmente, Gonzalo, de verdad decirte que a mí me ha gustado muchísimo, con lo cual te agradezco un montón el trabajo que has hecho y lo bien que lo has explicado, porque es una temática muy densa y es muy complicado no irte por las ramas. Si yo tuviera que hablado, yo me hubiera ido por las ramas, pero vamos, y al final nos hemos perdido. Así que de verdad que te agradezco muchísimo ese esfuerzo que has hecho, porque lo has hecho muy bien, en el sentido de que lo has hecho muy estructurado y muy metódico, y de verdad que a mí me ha quedado muy claro muchas cosas y muy interesantes. Perfecto. Bueno, era un poco el desafío también porque como dices tú, es algo que podríamos estar conversando todo el día y tampoco es tan sencillo de procesar tanta información en tan poco tiempo. Así que, nada, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad sobre todo. Eh, Como les comentaba anteriormente, se les va a enviar un formulario en el cual puedan retroalimentar un poco esta actividad, comentarnos también qué tipo de información quizás se quedó en el tintero o que a ustedes les gustaría que se pudiese tratar en próximas instancias. Lo mismo si alguno necesita o está interesado en implementar esta herramienta en sus entrenamientos, va a quedar un contacto abierto, cosa de que si tienen dudas o cualquier cosa en lo que se les pueda ayudar o cooperar, bienvenido sea. La idea es que esto tenga una utilidad práctica y que se lo puedan llevar a sus entrenamientos en la medida de lo posible, obviamente. Pues nada, Muchas gracias. muchas gracias. Con gusto. Gracias. Lo dicho, lo colgaremos en la web y nada, a vuestra disposición. Un abrazo a todos. Perfecto. Que Igualmente. Hasta descansen. luego. Un abrazo. Adiós. Ya.